El adiós de una leyenda que desafió las reglas del fútbol tradicional. El fútbol está de luto. Leo Beenhakker, uno de los entrenadores más irreverentes, brillantes y carismáticos del panorama internacional, falleció el jueves 10 de abril del 2025 a los 82 años. Nació en Rotterdam, de nacionalidad irlandés. Marcó una época tanto en Europa como en México, quien deja un legado inolvidable, un estilo ofensivo, libre y valiente que desafió convencionales. Fue futbolista, entrenador y directivo. Su infancia no fue fácil. Su padre murió cuando Leo era un adolescente y tuvo que trabajar para ayudar a la economía familiar. Al tiempo que trabajaba como electricista, jugaba en equipos locales. Como jugador, solo participó en la segunda división como extremo derecho del Xerxes, pero una lesión a los 19 años lo obligó a cambiar sus aspiraciones de ser futbolista y comenzó a realizar el curso de entrenador. Su primer trabajo como entrenador fue del equipo amateur SVEP entre 1965 y 1967. Posteriormente, fue auxiliar técnico del entrenador checo František Frantok del Go Ahead Eagles del máximo circuito en la campaña 1967-1968, misma en la que el conjunto terminó en tercera posición, solo detrás del Ajax y del Feyenoord. Debutó como entrenador en 1968 con el SV Berntam. A partir de ahí, su camino fue una escalera sin descanso. En un país donde la táctica era religión, Leo impuso su visión propia, alternando equipos como el Ajax y el Feyenoord, enemigos eternos, y rompiendo esquemas en cada banquillo. Con tan solo 25 años, se había convertido en el entrenador más joven con licencia tipo A para los Países Bajos. En 1975 fue director técnico del Go Ahead Eagles, concluyendo en 13ª posición. En el 76 se integró como entrenador en el esquema de fuerzas básicas del Feyenoord, empleo que desempeñó hasta que fue llamado como auxiliar del entrenador Cor Brown del Ajax en la campaña 78-79. En dicho ciclo fue parte del equipo que conquistó la Copa de Países Bajos. Finalmente asumió la dirección técnica del Ajax en la campaña 79-80, luego de una serie de entrenadores que habían cambiado el tradicional estilo del juego del club por esquemas más conservadores. Beenhakker retomó el sistema de fútbol total que caracterizó al club a principios de la década. En su primera campaña consiguió el título de la liga, al liderar la clasificación general con 50 puntos, 3 más que el subcampeón AZ Alkmaar, producto de 22 victorias, 6 empates y solo 6 derrotas, al tiempo de concluir como subcampeón de la Copa de Países Bajos, al caer 3-1 con el Feyenoord. En esta misma temporada logró retomar el protagonismo perdiendo internacionalmente en la Copa de Campeones de Europa de la 79-80, al conseguir llegar hasta la fase de semifinales, luego de un paso muy destacado a la ofensiva, anotando 30 goles en 6 partidos. En su segunda temporada al frente del equipo, concluyó como subcampeón, 12 puntos por debajo del AZ Alkmaar, mientras que en la Copa de Campeones de Europa, en la campaña 80-81, quedó eliminado en los octavos de final frente al Bayern Múnich, con un global de 6-3. Después, a la siguiente temporada, asumió la dirección técnica del Real Zaragoza, equipo español al que encabezaría durante 3 temporadas. Periodo en el que se mantuvo estable al frente del equipo. No logró clasificar a competencias europeas. En la campaña 84-85 fue director del FC Volendam. En 1986 fue contratado por Ramón Mendoza para ser el director técnico del Real Madrid. En ese momento era el vigente campeón de la Liga Española y bicampeón de la Copa de la UEFA, y sustituyendo al entrenador Luis Molouni. Inició con esto la etapa más prolífica y exitosa de su carrera, al encabezar una de las etapas más destacadas y notables de la historia madridista, denominada la Quinta del Buitre, dirigiendo a elementos tales como Emilio Butragueño, Miguel Pardeza, Manolo Sanchís, Michel González, Rafael Martín Vázquez, Paco Bullo, Juanito, Fernando Hierro, Bernd Schuster y el goleador Hugo Sánchez. Su primera campaña al frente del cuadro merengue fue la temporada 86-87. Sería la campaña de la liga más larga en la historia,
pues se desarrolló con una fase final y fue conocida como la Liga del Playoffs. Los 6 primeros clasificados en las 34 jornadas habituales, estos 6 primeros se disputaron el título. Al final se coronó el equipo con 66 puntos, 3 más que el subcampeón, que fue el Barcelona, producto de 27 victorias, 12 empates y 5 derrotas, con un balance goleador de 84 tantos a favor y 37 en contra. En esa misma campaña caería también en la semifinal de la Copa de la UEFA, con un global de 4-2 frente al Bayern Múnich. En la campaña 1987-1988 consiguió el tricampeonato para el club de la manera más holgada, con 9 puntos de ventaja sobre el subcampeón, la Real Sociedad, en la suma de 62 puntos. Luego de 28 victorias, 6 empates y 4 derrotas, los blancos se llevaron la liga. En tanto, en el plano internacional, nuevamente quedaron a un solo paso de disputar la final de la Copa de Europa, tras caer eliminado en semifinales contra el PSV Eindhoven, futuro campeón de aquella edición, en la llamada Noche Negra de Eindhoven. Su tercera temporada al frente del cuadro merengue fue la 88-89. Sería muy destacada estadísticamente, pues el tetracampeonato se consiguió luego de solo caer en una ocasión en toda la campaña, además de 25 victorias y 2 empates, igualando los 62 puntos del torneo pasado, 91 goles a favor y 37 en contra. Finalmente pudo obtener el campeonato y con ello el doblete, y en consecuencia la Supercopa, al vencer en la final 1-0 al Real Valladolid. En 1989 volvió al Ajax de Ámsterdam para repetir el campeonato de la liga en 1990 y 1991. Para 1992 regresó al Real Madrid y durante la temporada 92-93 estuvo con el Grasshoppers de Suiza. Estuvo durante la temporada 92-93 y posteriormente en la selección de fútbol de Arabia Saudita en el 93-94. Para el año de 1994, Leo Benhacker tomó las riendas del equipo América en México. Para el 15 de junio de ese mismo año, fue presentado oficialmente en sustitución de Miguel Ángel López. Después de la Copa del Mundo de Estados Unidos, anunció las contrataciones del camerunés Francois Oman Bijik y del zambiano Kalusha Guailla. Desde las primeras fechas, el América comenzó a exhibir un fútbol inusual en México, con un estilo de juego vertical y ofensivo, con base en un buen cuadro de jugadores mexicanos, como Luis Roberto Alves Sague, Saguiño, Juan Hernández, Raúl Rodrigo Lara, Joaquín del Olmo y Cuauhtémoc Blanco, quienes congeniaron con el estilo de los refuerzos africanos, las llamadas abejas africanas. Con el neerlandés en el banquillo, el América llegó a la jornada 33 con 18 ganados, 9 empates y solo 4 derrotas, ubicado en el liderato general y con la clasificación asegurada a la liguilla, faltando únicamente 5 partidos por disputarse. Sin embargo, el 6 de abril de 1995 se anunció su separación del club por parte de la directiva, que permaneció muchos años en duda el porqué de su despido. El equipo no se recuperó anímicamente y fue dirigido primero por Emilio Ferrara y luego por Milko Josic. Fue eliminado en semifinales por el Cruz Azul. Dirigió al Istanbulspor, pero tras su aventura en Turquía, Benhacker sorprendió con su llegada al acérrimo rival del América, las Chivas, en noviembre de 1995, donde desató un clásico controversial contra su ex equipo, el América, siendo el Guadalajara el ganador con un marcador de 3-2 en el Estadio Azteca. Para el Mundial de Italia 90 fue entrenador de la selección de fútbol de los Países Bajos, donde llegó a los octavos de final y después dirigió a la selección de fútbol de Trinidad y Tobago en su primera Copa del Mundo en Alemania en el 2006, quedando en primera ronda, obteniendo un punto importante en el empate a 0 ante la selección de Suecia. Terminando ese mundial, dirigió a la selección de fútbol de Polonia desde el 11 de julio del 2006 hasta el 10 de septiembre del 2009, cuando fue cesado tras la eliminación definitiva de la clasificación para la Copa Mundial del 2010. Después de haberse retirado de la carrera como entrenador, pasó su vida viviendo en Países Bajos y Trinidad y Tobago, donde en este último país fue condecorado con la más alta distinción presidencial. Gracias por haber visto el video. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Si te ha gustado esta anécdota, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos para recordar los momentos más emocionantes del deporte.